Mis padres cancelaron mi fiesta de cumpleaños para gastar todo en mi hermano, pero cuando me volví rico, se arrepintieron. Desde siempre supe que en mi casa las cosas no funcionaban como en las demás familias. No porque lo hubiera escuchado en boca de alguien más, sino porque lo sentía en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que nunca llegaba a decirse. Era evidente en la forma en que mis padres miraban a mi hermano y luego me miraban a mí. En las decisiones que tomaban sin siquiera considerar cómo me afectarían, en los sacrificios que me exigían sin pestañear, mientras a él le otorgaban todo sin pedir nada a cambio. Desde niña entendí que había un orden de prioridades en casa y que yo nunca estaba en la cima, tal vez ni siquiera estaba en la lista. Pero de alguna manera, en ese entonces todavía tenía la ingenua esperanza de que en algún momento las cosas cambiarían, de que si hacía lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, si demostraba ser lo bastante bueno, algún día mi turno llegaría, pero la vida tiene una manera cruel de demostrarte que hay batallas que simplemente nunca podrás ganar. Aún recuerdo con nitidez la emoción que sentí cuando mis padres me prometieron que mi cumpleaños número 18 sería especial. No porque en el fondo creyera del todo en sus palabras, sino porque quería aferrarme a la posibilidad de que por primera vez realmente quisieran hacer algo por mí. No pedí algo deslumbrante, no exigí un evento lujoso ni una fiesta extravagante. Solo quería un día en el que pudiera sentir que importaba. Una noche en la que mis amigos pudieran reunirse para celebrar conmigo, sin que algo o alguien más se interpusiera. Era un deseo sencillo, casi modesto, pero era mío. Y creí con una inocencia patética que esa vez sería diferente. Había estado planeando la fiesta con meses de antelación. A sabiendas de que mis padres nunca se habían mostrado demasiado generosos cuando se trataba de gastar dinero en mí, me aseguré de ahorrar todo lo que pude. Trabajé medio tiempo en una tienda después de la escuela, guardé cada billete que me daban en cumpleaños pasados o en Navidad y hasta vendía algunas cosas que ya no usaba. Cada centavo iba dirigido a ese evento, porque sabía que si lo dejaba completamente en manos de mis padres, lo más probable era que encontraran una excusa para hacer algo más con el dinero. Me encargué de cada detalle con anticipación, reservé un pequeño salón, planifiqué la comida y la música, invité a mis amigos. Estaba tan ilusionado que hasta logré convencerme de que esta vez sí cumplirían su palabra. Pero la ilusión es un arma de doble filo. Cuanto más te aferras a ella, más duele cuando se rompe. Apenas una semana antes de la fiesta, mis padres me llamaron al comedor con una expresión extrañamente neutra. No mostraban culpa ni incomodidad, solo una fría indiferencia disfrazada de pragmatismo. Mi madre fue la que habló primero, con ese tono condescendiente que solía usar cuando se disponía a decirme algo que, según ella, yo debía aceptar sin rechistar. Dijo que habían estado revisando las finanzas y que habían tomado una decisión importante. Mi fiesta se cancelaba. No hubo espacio para la discusión, ni siquiera una introducción suave al tema. Solo la declaración directa y brutal de que lo que había esperado durante meses ya no iba a suceder. Quise preguntar por qué, quise aferrarme a la posibilidad de que fuera un malentendido, pero antes de que pudiera decir una palabra, mi padre intervino con esa voz seca y autoritaria que nunca admitía protestas. Explicó que mi hermano necesitaba el dinero para un viaje con sus amigos antes de entrar a la universidad, algo que, según él, era una oportunidad única en la vida. Mi madre asintió, reforzando la idea de que mi sacrificio era algo natural, algo que debía aceptar con madurez. Me dijeron que tenía que entenderlo, que mi hermano merecía esa experiencia porque había trabajado duro y porque pronto su vida se llenaría de responsabilidades. Era su última oportunidad de divertirse antes de volverse un adulto, como si yo no estuviera en la misma situación, como si mi propio cumpleaños no marcara mi entrada a la adultez. La frialdad con la que lo dijeron fue lo que más dolió. No hubo disculpas, no hubo siquiera un intento de suavizar el golpe, solo la expectativa de que aceptara su decisión sin cuestionarla. Intenté razonar con ellos, les recordé que yo había estado ahorrando mi propio dinero, que no les estaba pidiendo que cubrieran todos los gastos, que solo necesitaba lo que habían prometido aportar, pero mi madre, con una expresión de fastidio, dijo que debía dejar de ser egoísta. Mi padre añadió que debía aprender a poner a la familia primero, como si no lo hubiera estado haciendo toda mi vida. Mi hermano, sentado a la mesa con una sonrisa satisfecha, ni siquiera se molestó en fingir arrepentimiento. No hizo el más mínimo esfuerzo por ceder, por decir yo también merecía algo. Solo se encogió de hombros y dijo que seguro podría hacer algo pequeño en casa si de verdad quería celebrar. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue la primera vez que me relegaban a un segundo plano. No fue la primera vez que mis padres demostraban que mi hermano era su prioridad absoluta. Pero sí fue la primera vez que lo vi con una claridad tan brutal, sin la venda de la esperanza, nublando mi visión. Hasta ese día siempre había creído que si hacía todo bien, si era paciente, si me esforzaba, eventualmente me ganaría un lugar en sus corazones, pero ahí en esa mesa, viendo sus rostros vacíos de remordimiento, entendí que ese lugar nunca me había pertenecido. Me levanté de la mesa sin decir una palabra y me fui directo a mi habitación. No lloré, no grité, no hice un escándalo. Solo me senté en la cama, mirando la pared, sintiendo cómo la rabia y la decepción se enredaban en mi pecho. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, repasando cada momento en el que había sido relegado, cada vez que había sido una sombra en mi propia casa, y fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Nunca más volvería a dejar que me pisotearan, nunca más esperaría nada de ellos, nunca más les daría el poder de hacerme sentir como si no valiera nada. Ese fue el día en que todo cambió. Y con los años, cuando la vida me dio la oportunidad de devolverles la lección, no dudé en aprovecharla. Los meses siguientes al desastre de mi cumpleaños marcaron el punto de inflexión definitivo en mi vida. No fue algo inmediato, no fue como si me despertara al día siguiente con una mentalidad completamente diferente, pero sí fue el inicio de un cambio que, hasta el día de hoy, sigue definiendo quién soy. Durante ese tiempo aprendí a callar mis expectativas, a aceptar la realidad sin adornos,
y sobre todo, a dejar de esperar algo de quienes nunca me habían dado nada. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Seguí viviendo bajo el mismo techo que mis padres, pero ya no era la misma persona. Antes de ese momento, mi existencia giraba en torno a hacerme notar, a demostrar que valía la pena, que podía ser alguien digno de su atención. Me esforzaba en mis estudios, trataba de participar en conversaciones que claramente no me incluían, y de alguna manera buscaba cualquier gesto que me hiciera sentir parte de la familia. Pero después de aquella noche simplemente dejé de intentarlo, no fue una decisión drástica, más bien fue como si algo dentro de mí se hubiese apagado de manera definitiva. Hablaba solo lo estrictamente necesario, hacía lo que me correspondía, y a la menor oportunidad me encerraba en mi cuarto. Ya no buscaba su aprobación, ya no intentaba demostrar nada. Para mis padres, mi cambio de actitud no significó nada. Tal vez ni siquiera lo notaron. Para ellos, yo siempre había sido una presencia periférica, un elemento más de la casa que estaba ahí, pero sin mayor relevancia. La verdad es que, si alguna vez me habían considerado, seguramente había sido en función de su comodidad, no porque realmente me quisieran. Lo único que me mantenía en marcha era la universidad. Desde hacía años tenía claro que la educación era mi única vía de escape. Sabía que no podía contar con el apoyo económico de mis padres porque, a diferencia de mi hermano, yo no era una inversión para ellos. Mientras a él le prometían pagarle cualquier universidad que quisiera, a mí solo me decían que buscara algo accesible. Pero, para mi suerte, tenía algo más que su aprobación, tenía determinación. Durante mi último año de secundaria me esforcé como nunca antes, dedicando cada minuto libre a estudiar, a investigar becas, a llenar solicitudes, a buscar trabajos de medio tiempo que me ayudaran a ahorrar. Sabía que, si quería salir de ese entorno, tenía que hacerlo por mi cuenta. El día en que me llegó la confirmación de que había obtenido una beca que cubría casi todos mis gastos, supe que mi plan de escape estaba en marcha. No iba a quedarme en esa casa más tiempo del necesario. No lo pensé dos veces. Empaqué mis cosas en silencio, sin la típica escena de despedida familiar que muchos de mis compañeros de clase habían descrito con nostalgia. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni promesas de llamadas diarias. Mi madre solo comentó que era un alivio que hubiera conseguido una beca porque así no tendrían que preocuparse por mi manutención. Mi padre, sin levantar la vista de su periódico, me dijo que esperaba que no hiciera tonterías y que recordara que la vida universitaria no era solo una excusa para perder el tiempo. Mi hermano, como era de esperarse, ni siquiera se molestó en salir de su cuarto para despedirse. Y entonces un día, casi sin darme cuenta, me volví rico. No hubo un solo momento de explosión repentina. No fue una lotería ni un golpe de suerte. Fue una acumulación constante de aciertos, de decisiones estratégicas, de riesgos calculados que dieron frutos. Lo noté cuando dejé de preocuparme por los gastos. Cuando comprar cosas sin mirar el precio se volvió normal. Cuando me di cuenta de que podía permitirme lujos que antes parecían inalcanzables. Lo noté cuando la vida dejó de ser una lucha constante por la supervivencia y se convirtió en un terreno donde tenía el control absoluto. Fue en ese momento, justo cuando mi vida estaba en su punto más alto, cuando ocurrió algo que, en el fondo, siempre supe que pasaría. Mi familia recordó que existía. Había pasado años sin recibir noticias de ellos, más allá de los ocasionales mensajes de mi madre pidiéndome favores triviales. Nunca me habían preguntado cómo estaba, nunca se habían interesado en mi vida, pero un día, por simple curiosidad, revisé mi viejo número de teléfono, el que solía usar cuando vivía en casa. No lo había desactivado, pero lo mantenía apagado la mayor parte del tiempo. Cuando lo encendí, vi algo que no me sorprendió en lo más mínimo: decenas de mensajes de mi madre. Todos en el mismo tono distante, pero con un ligero matiz de urgencia que no solía estar presente en sus palabras. Decía que las cosas en casa no estaban bien, que mi hermano había perdido su trabajo, que la empresa de mi padre estaba pasando por dificultades. No había una sola mención a mí, a mi vida, a lo que había logrado en todo este tiempo. Solo una petición velada de ayuda. Leí cada mensaje con la misma frialdad con la que ella ciegamente los había escrito. No había disculpas, no había muestras de arrepentimiento por los años de abandono, solo la certeza de que, de alguna manera, yo podría serles útil ahora que necesitaban algo. Decidí no responder de inmediato. Sabía que si me habían contactado era porque estaban desesperados, y en el fondo, sentí una satisfacción silenciosa al saber que ahora las tornas habían cambiado. Durante años fui el hijo ignorado, el que no merecía su atención, el que podía ser dejado de lado sin remordimientos. Pero ahora, sin que ellos lo supieran, era yo quien tenía el poder. Dejé pasar un par de días antes de responder. Cuando finalmente lo hice, fui cortés, casi cálido. Les dije que me sorprendía escuchar de ellos después de tanto tiempo y que esperaba que estuvieran bien. Me pregunté si habrían notado la ironía de mis palabras. Mi madre respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ansiosamente mi mensaje. Me explicó con más detalles la situación. Mi hermano, el hijo dorado, había perdido su empleo debido a recortes en la empresa donde trabajaba. Mi padre, quien siempre había creído que su negocio era indestructible, estaba enfrentando problemas financieros que lo habían obligado a reducir gastos. Y ahora, por primera vez en la vida, necesitaban ayuda. Me dijeron que no querían molestarme, pero que tal vez, si yo podía hacerles un pequeño préstamo. Nada demasiado grande, solo lo suficiente para ayudarlos a salir del apuro. No mencionaron ninguna de las veces que me dejaron de lado, ninguna de las veces que sacrificaron mis necesidades por las de mi hermano. En su versión de la historia, siempre habíamos sido una familia unida. Los dejé creerlo. Les dije que tal vez podía ayudar, pero que antes quería verlos en persona, que después de tanto tiempo me gustaría volver a hablar con ellos cara a cara. Fingí interés, fingí nostalgia, y ellos, demasiado cegados por su propia desesperación, no vieron la trampa que estaba tendiendo. Me respondieron con entusiasmo, diciendo que estarían felices de verme. Incluso mi hermano, el mismo que nunca se había molestado en escribirme en todos estos años, me envió un mensaje breve pero calculado. Me alegra saber que estás bien.
Espero que podamos ponernos al día. Sonreí al leerlo. Ellos creían que aún jugábamos el mismo juego de siempre, pero lo que no sabían es que esta vez las reglas habían cambiado, y yo era quien las dictaba. Y entonces un día, casi sin darme cuenta, me volví rico. No hubo un solo momento de explosión repentina. No fue una lotería ni un golpe de suerte. Fue una acumulación constante de aciertos, de decisiones estratégicas, de riesgos calculados que dieron frutos. Lo noté cuando dejé de preocuparme por los gastos, cuando comprar cosas sin mirar el precio se volvió normal, cuando me di cuenta de que podía permitirme lujos que antes parecían inalcanzables. Lo noté cuando la vida dejó de ser una lucha constante por la supervivencia y se convirtió en un terreno donde tenía el control absoluto. Fue en ese momento, justo cuando mi vida estaba en su punto más alto, cuando ocurrió algo que, en el fondo, siempre supe que pasaría. Mi familia recordó que existía. Había pasado años sin recibir noticias de ellos, más allá de los ocasionales mensajes de mi madre pidiéndome favores triviales. Nunca me habían preguntado cómo estaba, nunca se habían interesado en mi vida, pero un día, por simple curiosidad, revisé mi viejo número de teléfono, el que solía usar cuando vivía en casa. No lo había desactivado, pero lo mantenía apagado la mayor parte del tiempo. Cuando lo encendí, vi algo que no me sorprendió en lo más mínimo: decenas de mensajes de mi madre. Todos en el mismo tono distante, pero con un ligero matiz de urgencia que no solía estar presente en sus palabras. Decía que las cosas en casa no estaban bien, que mi hermano había perdido su trabajo, que la empresa de mi padre estaba pasando por dificultades. No había una sola mención a mí, a mi vida, a lo que había logrado en todo este tiempo. Solo una petición velada de ayuda. Leí cada mensaje con la misma frialdad con la que ella ciegamente los había escrito. No había disculpas, no había muestras de arrepentimiento por los años de abandono, solo la certeza de que, de alguna manera, yo podría serles útil ahora que necesitaban algo. Decidí no responder de inmediato. Sabía que si me habían contactado era porque estaban desesperados. Y en el fondo, sentí una satisfacción silenciosa al saber que ahora las tornas habían cambiado. Durante años fui el hijo ignorado, el que no merecía su atención, el que podía ser dejado de lado sin remordimientos. Pero ahora, sin que ellos lo supieran, era yo quien tenía el poder. Dejé pasar un par de días antes de responder. Cuando finalmente lo hice, fui cortés, casi cálido. Les dije que me sorprendía escuchar de ellos después de tanto tiempo y que esperaba que estuvieran bien. Me pregunté si habrían notado la ironía de mis palabras. Mi madre respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ansiosamente mi mensaje. Me explicó con más detalles la situación. Mi hermano, el hijo dorado, había perdido su empleo debido a recortes en la empresa donde trabajaba. Mi padre, quien siempre había creído que su negocio era indestructible, estaba enfrentando problemas financieros que lo habían obligado a reducir gastos. Y ahora, por primera vez en la vida, necesitaban ayuda. Me dijeron que no querían molestarme, pero que tal vez, si yo podría hacerles un pequeño préstamo. Nada demasiado grande, solo lo suficiente para ayudarlos a salir del apuro. No mencionaron ninguna de las veces que me dejaron de lado, ninguna de las veces que sacrificaron mis necesidades por las de mi hermano. En su versión de la historia, siempre habíamos sido una familia unida. Los dejé creerlo. Les dije que tal vez podía ayudar, pero que antes quería verlos en persona, que después de tanto tiempo me gustaría volver a hablar con ellos cara a cara. Fingí interés, fingí nostalgia, y ellos, demasiado cegados por su propia desesperación, no vieron la trampa que estaba tendiendo. Me respondieron con entusiasmo, diciendo que estarían felices de verme. Incluso mi hermano, el mismo que nunca se había molestado en escribirme en todos estos años, me envió un mensaje breve pero calculado. Me alegra saber que estás bien. Espero que podamos ponernos al día. Sonreí al leerlo. Ellos creían que aún jugábamos el mismo juego de siempre, pero lo que no sabían es que esta vez las reglas habían cambiado, y yo era quien las dictaba. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, me aseguré de que todo estuviera planeado hasta el último detalle. No era una simple reunión familiar, ni siquiera un intento de reconciliación. Era un escenario cuidadosamente diseñado para poner en evidencia todo lo que ellos habían hecho, para hacerlos enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin posibilidad de escape. No me interesaba simplemente decir que no y alejarme, eso hubiera sido demasiado fácil, demasiado simple. Lo que quería era que sintieran lo que yo había sentido toda mi vida: impotencia, humillación. La certeza de que por más que intentaran cambiar la narrativa, los hechos hablarían por sí solos. No los cité en cualquier lugar. Elegí un restaurante de lujo, el tipo de sitio que ellos jamás habrían considerado apropiado para mí cuando era joven, pero donde, sin duda alguna, habrían llevado a mi hermano si alguna vez se les hubiera ocurrido celebrar algo en su honor. Un lugar con mesas de manteles blancos impecables, copas brillantes y un servicio atento que hacía sentir a los clientes como si fueran realeza. Un restaurante donde la apariencia y el estatus lo eran todo. Reservé una mesa para 4. Estratégicamente ubicada en el centro del salón, donde cualquier palabra dicha con un tono más alto de lo normal podría ser fácilmente escuchada por quienes nos rodeaban. No quería que esto fuera una conversación privada, quería que fuera un espectáculo. Llegué temprano y me aseguré de que todo estuviera en su sitio. Mi ropa hablaba por sí sola. Un traje bien ajustado, un reloj elegante, detalles sutiles que gritaban éxito sin necesidad de ostentación exagerada. No era un disfraz, era la representación tangible de lo que había logrado sin ellos, y lo mejor de todo era que sabía que lo notarían. Mis padres llegaron juntos, con una puntualidad que jamás habían tenido cuando se trataba de mí en el pasado. Mi madre vestía con sobriedad, pero con un aire de inseguridad que no recordaba haber visto en ella antes. Mi padre mantenía la expresión seria, pero en sus ojos había un brillo de incomodidad.
como si supiera que no estaba en una posición de ventaja. Mi hermano llegó poco después, con la misma actitud relajada de siempre, pero con una tensión en los hombros que delataba su nerviosismo. Nos saludamos con una cordialidad tensa, como si fuéramos extraños tratando de fingir familiaridad. Nos sentamos y después de unos minutos de conversaciones triviales sobre cómo estaba el tráfico y qué tan bonito era el restaurante, finalmente llegó el momento de hablar del verdadero motivo por el que estaban ahí. Mi madre fue la primera en mencionarlo. Con un tono suave, casi ensayado, dijo que estaban pasando por un momento difícil y que les preocupaba el futuro. Explicó, como si estuviera contando algo completamente razonable, que mi hermano solo necesitaba un pequeño empujón para volver a ponerse de pie, que mi padre estaba haciendo todo lo posible para salvar su negocio, pero que la economía estaba complicada. Dijo que como familia debíamos apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Mi padre asintió con solemnidad, reforzando la idea de que era mi responsabilidad ayudar, de que de alguna manera, ahora que me había ido bien, tenía el deber de compensarles por todo. Mi hermano, con una sonrisa forzada, dijo que sabía que yo era alguien inteligente y que seguramente entendía que a veces las cosas no salen como uno espera. Los escuché con calma, sin interrumpirlos. Dejé que se extendieran en sus explicaciones, en sus justificaciones, en sus súplicas disfrazadas de peticiones razonables. Y cuando terminaron, cuando la mesa quedó en un silencio expectante, solté la propuesta que había estado esperando darles. Les dije que por supuesto estaría dispuesto a ayudar. Les aseguré que no tenía ningún problema en hacerles una donación generosa para que pudieran estabilizarse. Pero agregué con una sonrisa calculada, había una condición. Mi madre parpadeó, como si no esperara que hubiera un pero en la ecuación. Mi padre entrecerró los ojos, evaluándome con cautela. Mi hermano se movió en su asiento incómodo. Les dije que el dinero se los daría públicamente, en un evento especial que organizaría en el mismo restaurante donde habían cancelado mi fiesta de cumpleaños hace años. Les expliqué con una precisión quirúrgica cómo imaginaba la escena. Una gran cena, con toda la familia extendida presente, con amigos y conocidos, con testigos de nuestra unión. Y en medio de la velada haría el anuncio oficial de que a pesar de los años y de todo lo ocurrido, yo, el hijo que nunca fue prioridad, estaba extendiéndoles una mano en su momento de necesidad. El silencio que siguió mis palabras fue casi cómico. Mi madre fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad en cuestión de segundos. Dijo que no entendía por qué debía hacerse de esa manera, que no era necesario hacer un evento tan grande. Mi padre, con los labios apretados, dijo en voz baja que los problemas de la familia debían resolverse en privado, que no era algo que debía convertirse en un espectáculo. Mi hermano, claramente molesto, preguntó si estaba bromeando, si realmente creía que ellos aceptarían algo así. Yo solo los miré con la misma serenidad con la que ellos me habían dicho, tantos años atrás, que mi fiesta de cumpleaños no iba a suceder. Y entonces, con la calma de quien tiene el control absoluto, les expliqué exactamente por qué quería hacerlo de esa manera. Les recordé, con lujo de detalles, cómo cancelaron mi fiesta sin el menor atisbo de remordimiento, cómo me dijeron que tenía que entender que había cosas más importantes. Les hice revivir la forma en que me hicieron sentir insignificante, la manera en que justificaron que mi sacrificio era natural, esperado, porque mi hermano siempre sería su prioridad. Les describí la escena de aquella noche, con tanta precisión que pude ver cómo mi madre desviaba la mirada, cómo mi padre tensaba la mandíbula, cómo mi hermano fruncía el ceño. Y luego, con una sonrisa imperturbable, les dije que si realmente querían mi ayuda, entonces tenían que estar dispuestos a aceptar mis condiciones. Que esta vez ellos serían los que tendrían que demostrar humildad. La reacción fue inmediata. Mi madre negó con la cabeza, murmurando que aquello no tenía sentido. Mi padre dijo, con la voz tensa, que no entendía por qué tenía que saldar cuentas de esa forma. Mi hermano, perdiendo la paciencia, dejó escapar un amargo insulto. Yo solo me encogí de hombros y dije que la oferta estaba sobre la mesa, que podían aceptarla o rechazarla, pero que no había otra opción. No les daría dinero en privado, no les permitiría mantener su imagen intacta mientras se beneficiaban de mí, o aceptaban mis términos, o no obtenían nada. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, vi en sus rostros algo que nunca antes había visto, miedo. Sabían que esta vez yo tenía el control. Los días posteriores a aquella reunión en el restaurante estuvieron marcados por un silencio absoluto por parte de mi familia. No recibí mensajes, no hubo llamadas, ni siquiera un intento superficial de suavizar la situación. Era evidente que la conversación no solo los había tomado por sorpresa, sino que también los había dejado sin margen de maniobra. Durante toda su vida, habían estado acostumbrados a manejar la narrativa, a controlar las situaciones en las que yo estaba involucrado, a tomar decisiones sin considerar mi perspectiva. Pero esta vez, el control no estaba en sus manos. Y lo sabían. No me sorprendió su reacción. Los conocía demasiado bien como para esperar otra cosa. La única razón por la que me habían buscado era porque creían que yo era una opción fácil, una vía rápida para solucionar sus problemas sin que les costara nada en términos emocionales o de reputación. Para ellos, no era más que un recurso conveniente, alguien a quien podían recurrir ahora que las cosas no les salían como querían. Pero al ver que yo no solo tenía el poder de ayudarlos, sino que también estaba estableciendo las condiciones en las que esa ayuda podía darse, la situación dejó de ser cómoda para ellos. No podían aceptar mi propuesta porque hacerlo significaba admitir ante el mundo que yo tenía el control, que el hijo al que habían despreciado durante años ahora estaba en una posición superior. Y eso era algo que
su orgullo no les permitía aceptar. Sin embargo, aunque su silencio me resultaba predecible, lo que sí me sorprendió fue lo rápido que su necesidad los empujó a cambiar de táctica. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a correr rumores dentro de la familia extendida. Al principio eran susurros discretos, comentarios casuales que llegaban a mí a través de primos o conocidos en común. Pero pronto la historia comenzó a tomar forma de algo más grande. Mis padres, incapaces de aceptar la realidad, habían decidido victimizarse. En su versión de los hechos, yo me había convertido en una persona fría y egoísta que, a pesar de haber sido criado con amor y apoyo, había elegido darle la espalda a su familia en el momento en que más lo necesitaban. Decían que el éxito me había cambiado, que el dinero me había vuelto insensible, que mi desprecio hacia ellos era una prueba de que nunca había sido un buen hijo. Era una historia convenientemente manipulada, cuidadosamente diseñada para hacerlos quedar como los padres sacrificados que después de darlo todo por su hijo, ahora eran cruelmente rechazados. Y lo peor es que algunas personas creyeron en su versión. No tardé en recibir mensajes de algunos familiares que apenas habían mostrado interés en mi vida hasta ese momento. Tíos que no me habían hablado en años, primos lejanos que nunca se habían molestado en conocerme, todos de repente tenían algo que decir. Algunos fueron sutiles, con mensajes que intentaban apelar a mi sentido de culpa. Tus padres siempre han hecho lo mejor que pudieron, no deberías ser tan duro con ellos. Otros fueron más directos, con recriminaciones abiertas sobre mi supuesta ingratitud. No puedo creer que después de todo lo que hicieron por ti, los estés tratando así. Mi reacción fue simple: ignoré a la mayoría. No sentía la necesidad de justificarme ante personas que nunca estuvieron cuando realmente los necesité. Sin embargo, hubo algunos casos en los que decidí responder, no porque creyera que cambiaría sus opiniones, sino porque quería asegurarme de que al menos la verdad estuviera sobre la mesa. Les expliqué, con la misma claridad con la que había expuesto mi propuesta en el restaurante, cómo había sido mi vida dentro de esa familia. Les hablé del favoritismo descarado, de las veces en que mis necesidades fueron relegadas para que mi hermano tuviera lo mejor. Les conté la historia de mi cumpleaños número 18, de la forma en que mis padres cancelaron mi celebración sin el menor remordimiento, de cómo me dijeron que debía entender que mi hermano era más importante. Leyendo mi anterior publicación, para recordar dónde me quedé, me hace gracia pensar que dije que no descansaría hasta hacerle pagar todo a mi madre. Bueno, ha llegado la hora de mi descanso. Me siento como una vikinga descansando en el Valhalla. Mi padre ha obtenido parte de lo que perdió debido al fraude de paternidad. Si te preguntas cuánto, estamos hablando de una cantidad cercana a las 6 cifras medias. De ese dinero, mi madre solo ha podido pagar una parte, que es lo que recibió tras el divorcio. Ella optó por quedarse con el dinero de los ahorros en lugar de la casa, pero ha tenido que devolverlo a mi padre para pagar por su fraude. Recordemos, un fraude relacionado con hijos que sí son de mi madre, pero que ni siquiera quieren verla. Mi hermano mayor ha optado por bloquearla, mientras que mi hermana menor le escupió en la ropa el día que vino a buscarla para pasar tiempo con mami. Mi madre le dijo que era momento de estar juntas, y mi hermana respondió con ese escupitajo. Conmigo ni siquiera intentó tener su tiempo de mami, y mejor así, porque no habría sido un escupitajo lo que hubiera recibido de mi parte. Habría sido tiempo de mami en el suelo, recibiendo patadas en las costillas. Jasper también ganó su demanda, pero solo recibió el equivalente a la multa que tuvo que pagar durante el divorcio. En cuanto a mi demanda, por ser la causante de arruinar mi matrimonio, obtuve una compensación de $25.000. Aún así, no creo que eso haya sido suficiente para destruir su vida. Sin embargo, el hecho de que no tenga dónde vivir ahora sí me hace sentir que su vida se ha derrumbado. Puedo verla durmiendo en un banco en el parque de camino al trabajo, ahora que incluso su hermana la ha echado de su casa. Esperaba que al menos mi madre contribuyera con algo de dinero por vivir con ella, pero esa mujer, una verdadera sanguijuela, no conoce lo que es el trabajo ni lo conocerá nunca, así que ahora está en la calle. Ahora que he arruinado su vida, me siento en paz. Sé que no es lo que esperaban aquellos que me pedían que no me vengara de mi madre, pero es lo que mi corazón necesitaba. Voy a escuchar a mi corazón, no a un grupo de perdonadores seriales que permiten que los pisen y aún dicen gracias mientras lo hacen. Lo siento si no es el final que esperaban. Desde el primer momento era obvio que no terminaríamos mi madre y yo cantando en una fogata. Hasta podría ser considerada buena porque mi primera reacción al verla durmiendo allí fue ir a destruir ese banco para que ni siquiera tenga un lugar donde dormir. Ese es el grado de odio que tengo para ella.